Chicos, muy buenas noches. Por favor, me confirman si se ve y si se escucha. Buenas noches, ingeniero. Sí se ve y se escucha. Ok, perfecto. Vamos a comenzar. Ok, chicos, muy buenas noches. Vamos a continuar donde nos quedamos en perdón, en la última clase. Estuvimos viendo las irregularidades estructurales. Vamos a terminar ahora. Habíamos hablado ya de las irregularidades de rigidez y piso blando y la irregularidad de resistencia y piso débil, las formas, bueno, cosas similares que tenían, por ejemplo, y también cómo detectarlas individualmente, ¿no? La de rigidez y piso blando habla netamente del tema de la rigidez lateral de cada nivel y la irregularidad de resistencia habla de la resistencia, bueno, la resistencia a fuerzas laterales prácticamente, ¿no? Que podemos hallarla eh, con la forma de la resistencia nominal al corte de un elemento vertical como columna o placa y la resistencia nominal a corte de todo el piso sería la sumatoria de todos estos elementos verticales, ¿no? De todos los elementos como columnas y placas en el sentido que se esté verificando, ¿no? En el sentido X o en el sentido Y. Y lo más importante de todo esto era saber que si analizamos en el sentido X, el valor de D es paralelo a X. Si analizamos el sentido Y, el valor de D es paralelo al eje Y. Vamos a seguir entonces. Lo que nos toca ahora son las irregularidades extremas. Vamos a ver que la norma peruana nos restringe, ¿sí? De cierta forma nos restringe algunas irregularidades extremas. Ya lo vamos a ver ahora. A ver, aquí quiero abrir la norma por si acaso. Pum, pum, pum. Aquí está. Ok, entonces veamos lo que nos dice, ¿no? Prácticamente es lo mismo que hemos visto arriba, solo que con unos factores más críticos. Por ejemplo, te dice que la irregularidad extrema existe cuando en cualquiera de las direcciones del análisis en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 60% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior. La diferencia con la irregularidad de rigidez normal, por así llamarla, es que aquí lo comparamos con el 70%. Entonces es por eso que justo aquí yo le he puesto 0,6 del piso superior y en caso la comparación ahora ya no sea con el 70%, sino con el 60%, es decir, más crítico, significa que tienes irregularidad extrema. ¿Listo? Ojo, si tienes irregularidad extrema, obviamente también vas a tener la irregularidad de rigidez normal, pero te tienes que quedar siempre con el factor más crítico, que en este caso sería 0,5. ¿Qué más nos dice? O es menor que el 70% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. La diferencia con la irregularidad de rigidez convencional es que se comparaba con el 80%, ¿no? Entonces podemos ver que aquí le he puesto, se compara con el 70% y en ese caso sería irregularidad extrema. ¿Listo? Ok, pasemos ahora a las siguientes irregularidades que ya son más fáciles de comprender. Empecemos con la irregularidad de masa o peso. Se tiene esta irregularidad cuando el peso de un piso determinado según el artículo 26, este peso se calcula considerando el 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Sería un 25% en caso de edificaciones comunes tipo C y un 50% en caso tengamos una edificación tipo A o tipo B, es decir, esencial o importante. Entonces, ¿qué te dice? Cuando el peso de un piso es mayor que 1,5 veces el peso de, ojo con esta palabra, un piso adyacente. Ya no nos pide comparar con el piso inmediato superior, nos habla de un piso adyacente. Puede ser el piso superior o el piso inferior. Entonces, hay que hacer esa comparación, una comparación doble prácticamente. Y nos recalca que este criterio no se aplica ni en azoteas ni en sótanos. Por eso aquí le he puesto el peso de cualquier piso, si es mayor o igual a 1,5 veces el peso del piso inmediato superior o el peso del piso inmediato inferior. En este caso, sí hay que comparar hacia arriba
y hacia abajo. ¿Listo? Doble comparación. Nada más. ¿Listo? Pasemos a la siguiente. Irregularidad geométrica vertical. Lo que nos dice es que esta configuración existe cuando en cualquiera de las direcciones la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la correspondiente dimensión en un piso adyacente. Nuevamente, adyacente. Criterio que no aplica ni en azoteas ni en sótanos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer aquí es extraer los ejes, ¿no? Los ejes principales, tanto en X como en Y. Y por ejemplo, si yo aquí tengo dos pisos que tienen una misma longitud, a la cual voy a llamar B1, y estos tres pisos superiores que tienen una longitud o un ancho B2, obviamente voy a comparar B1 con B2, ¿no es cierto? Entonces, si B1 es mayor o igual a 1.3 veces B2, tengo esta irregularidad. La siguiente, discontinuidad en los sistemas resistentes. Se califica la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante, ojo, aquí vamos a tener que cumplir, chicos, dos condiciones, ¿sí? Se tienen que cumplir las dos, una y otra. Ingeniero, si solo se cumple una, no tienes esta irregularidad, ¿sí? Ok, la primera condición es que este elemento resista más del 10% de la fuerza cortante de su piso, que es lo que he colocado aquí. Segunda condición, se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de dirección como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% de la correspondiente dimensión del elemento. En este caso, tengo una plaquita que se reduce, ¿sí? Puedo tener una columna que se vuelva placa, ¿correcto? O una placa pequeña que se vuelve una placa grande, ¿no? Que son los muros bandera. Ok, cualquier sea el caso, ¿no? Voy a tener yo dos longitudes, prácticamente la longitud L, que sería la longitud del elemento original del primer piso, y luego voy a tener la longitud 2, que sería el elemento más pequeño. Voy a trazar unas líneas punteadas en el eje, ¿sí? En la mitad de cada elemento. Y voy a hallar una distancia, la cual estoy llamando d sub i. Si esta distancia es mayor o igual al 25% de esta longitud original, significa que tengo esta irregularidad. Entonces, aquí voy a colocar DI mayor o igual a 0,25L. Entonces, repito, se tienen que cumplir ambas condiciones. Ingeniero, se cumple la primera pero no la segunda. No tienes. Se cumple la segunda pero no la primera. No tienes. ¿Por qué nos pide este requisito? ¿Sí? Le está dando cierta importancia a este elemento estructural que tiene un desalineamiento. Es decir, tu elemento está soportando la décima parte de la fuerza cortante de toda tu edificación en ese nivel. Es un elemento medianamente importante, por así decirlo, ¿no es cierto? Si ya este elemento soporta solo un 2%, 3% de la fuerza cortante del piso, ¿qué significa? Que no es un elemento tan importante, ¿no? Es uno más por ahí. ¿Listo? Ok, y ahora vamos a ver la discontinuidad extrema de los sistemas resistentes. Lo mismo, pero irregularidad extrema. Te dice que existe cuando la fuerza cortante que resisten los elementos discontinuos, según se describen en el ítem anterior, supere el 25% de la fuerza cortante. Entonces, por eso aquí les he puesto que cuando es mayor al 25% es una irregularidad extrema. ¿Sí? Es una irregularidad extrema. Nuevamente se tienen que cumplir ambas condiciones. ¿Y por qué es más crítico aquí? Porque fíjense que ahora te dice, oye, tu elemento ahora sí es muy importante. Tan importante que resiste al menos la cuarta parte de la fuerza cortante de todo ese nivel. Es decir, por ahí puedes tener 3 placas, 2 placas, 4 placas, o 3, supongo, ¿no? Y por ahí esta placa resiste un 30% de la fuerza cortante. Es un elemento importantísimo, ¿no? Como es tan importante y aparte tiene ese desalineamiento, la norma te lo castiga
con un factor menor de 0,6, ¿no? La discontinuidad normal es un valor de 0,8, la geométrica vertical de 0,9 y la irregularidad de masa o peso también. ¿Listo, chicos? ¿Alguna consulta hasta aquí? Sino para pasar a las irregularidades en planta. ¿Todo claro? Perfecto, continuamos entonces. Pasemos quizás a alguna de las irregularidades más importantes y que quizás sea una de las más comunes en los proyectos, ¿sí? Debido a que las arquitecturas cada vez son más complejas. La famosa irregularidad torsional. ¿Qué te dice? Existe cuando en cualquiera de las direcciones, porque esto hay que analizarlo tanto en X como en Y, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, el cual llama a este desplazamiento relativo máximo, lo llama delta máximo, en esa dirección calculado incluyendo la excentricidad accidental, es mayor que 1,3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga, el cual llama delta promedio. Entonces, vamos a entender primero cómo hallar este delta máximo, delta promedio, ¿ok? Yo tengo aquí un edificio cualquiera, una planta de un edificio cualquiera, que es la que estoy dibujando de color azul. En un sismo en dirección horizontal, en X, esta estructura debería desplazarse horizontalmente, ¿no es cierto? Pero si tiene un poco de torsión, va a tener un efecto más o menos de esta forma. A ver, no sé cómo vamos a mover algo. Este Excel, digamos, ¿ok? Listo. Entonces, si hubiera un sismo totalmente horizontal, ¿sí? Si el comportamiento de tu estructura fuera totalmente horizontal, tu estructura se desplazaría de esta forma, ¿no? Pero al existir cierto grado de torsión, tu estructura va a tener este comportamiento. Sigue teniendo un comportamiento prácticamente horizontal, pero como que con cierta torsión, ¿no es cierto? A ver, continuemos. Ok, perfecto. Entonces, la deformación máxima de este piso sería esta figura. ¿Listo? Ahora, yo voy a escoger, me está hablando del sismo en X, ¿ok? Cuando yo hable del sismo en X, voy a hablar de dos extremos, el extremo derecho y el extremo izquierdo. Primero voy a verificar el extremo derecho. Luego, ustedes también tendrían que verificar el extremo izquierdo, pero empezamos con el extremo derecho. En el extremo derecho tengo dos esquinas, ¿correcto? Que deformadas se ubicarían por aquí. Entonces, mi esquina superior, si estoy hablando de la verificación en X, va a tener un desplazamiento en X, el cual voy a llamar delta I1. Y el extremo inferior va a tener un desplazamiento horizontal, el cual voy a llamar delta I2. Listo, eso es lo único que hay que hacer. Ahora, al máximo valor de este desplazamiento I1 y este delta I2, lo voy a llamar delta máximo del piso I. Al promedio de estos dos valores, que es igual a la suma entre dos, lo voy a llamar el delta promedio I. Así de fácil. Si este delta máximo es mayor o igual a 1,3 veces el delta promedio, tengo esta irregularidad. Pero ojo, aquí también se tienen que cumplir dos condiciones. La primera, ¿sí? Voy a poner aquí otra vez I. La primera es esta, ¿no? Delta máximo mayor o igual a 1,3 veces el delta promedio. Primera condición. Segunda condición. Ojo que aquí estamos hablando de desplazamientos relativos, ¿sí? Por favor, mucho cuidado con eso. ¿Cómo hallamos los desplazamientos relativos? Bueno, de la misma forma que hallamos la irregularidad de rigidez, ¿no es cierto? Teníamos los desplazamientos laterales por piso, cada nivel, y el desplazamiento relativo sería el desplazamiento del nivel que estamos hallando menos el desplazamiento del nivel inferior.
Así de simple. Eso es un desplazamiento relativo, ¿ok? Pero ojo con lo que nos dice aquí la norma, la segunda condición. Este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla 11. Ok, este 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla 11 básicamente nos habla del drift máximo, que para estructuras de concreto armado este drift máximo es del 0.007. Ok, pero drift, ingeniero, que yo sepa, no tiene unidades y desplazamiento relativo está en centímetros o en metros. ¿Esto está bien? No, hay que hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, yo ya hallé mi desplazamiento máximo que lo tengo aquí. Para convertir este desplazamiento máximo en drift, lo tengo que dividir entre la altura de su piso correspondiente. ¿Listo? De esta forma ya obtengo un drift. Pero este drift es un drift elástico. Y la norma nos dice que para poder comparar con este drift máximo, tengo que convertirlo en un drift inelástico. ¿Sí? O básicamente es lo mismo decir que los desplazamientos relativos elásticos los tenemos que pasar a desplazamientos relativos inelásticos. Es lo mismo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la norma te dice que estos desplazamientos máximos o estos drifts los tienes que multiplicar por 0,75 o 0,85 veces R. 0,75 en caso tu estructura sea totalmente regular, 0,85 en caso tu estructura sea irregular. Ahora sí, todo este valor, chicos, todo este valor que he hallado aquí, recién lo comparo si es mayor o igual al 50% de 0.007, es decir, mayor a 0.0035, ¿no? Entonces aquí sería este desplazamiento máximo entre la altura multiplicado por 0.75R en caso de estructura regular, por ejemplo, tiene que ser mayor a 0.0035. Si se cumplen ambas condiciones, tendría esta irregularidad que me sale 0.75. ¿Por qué, ingeniero, la norma te limita si en caso tengo valores mayores al 50% del drift? Porque fíjense, normalmente en una estructura de pórticos, de muros estructurales óptima, a nivel de resistencia y a nivel económico, los drips te van a salir, yo diría, entre 0,055 hasta 0,07, ¿sí? Yo consideraría que estos valores son ideales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a nuestra estructura segura, ¿sí? Obviamente, porque cumplen los drips. Lo estamos haciendo resistente, porque evidentemente hemos hecho un buen predimensionamiento, y lo estamos haciendo rígida, ¿sí? Porque estos valores están saliendo en un buen rango, ¿no? Y sobre todo económica, ¿no? No estamos exagerando las dimensiones de columnas y placas para que nos salgan valores bajos, ¿no? Estamos usando los valores relativamente adecuados, por eso es que nos cumple, por así decirlo, no a las justas, pero con un pequeño rango de diferencia, ¿no es cierto? Entonces, esto sería lo más óptimo. Pero, ¿qué pasa si tú estructuras, le metes placas por un montón de lugares y te sale un drift de 0,03? ¿Qué significa esto? ¿Cuál sería el indicador de esto? Significa que tu estructura es muy rígida. Ah, ingeniero, ¿eso está mal? No, no, o sea, si hablamos de temas de resistencia y rigidez, no, está súper bien. Pero si hablamos de temas económicos, esto estaría relativamente mal. ¿Por qué? Porque para llegar a este valor tan bajo has tenido que colocar placas en exceso o columnas demasiado largas. ¿Listo? Entonces estás haciendo una estructura antieconómica. ¿Es factible de construir? Sí, ¿no? Al final es plata del cliente, pero obviamente ustedes ahí tienen que tratar de optimizar la estructura, ¿no? Si puedo reducir dimensiones, si puedo optimizar mi estructura, llevar el drift a estos valores entre 0,055 a 0,07,
Perfecto. Le estoy dando un beneficio al cliente sin que me lo pida, ¿no? Simplemente es nuestra propia ética, ¿no? Nuestro propio criterio que vamos a ir generando. ¿Listo? Entonces, la norma como dice, ok, bueno, si tú tienes ya un drift menor a 0.0035, es porque tu estructura es demasiado rígida, tan rígida que vas a tener desplazamientos muy pequeños. Desplazamientos tan pequeños que, bueno, ya, si cumples esta condición de desplazamiento máximo mayor al desplazamiento promedio, no importa, ¿no? Porque igual tus desplazamientos son muy pequeños a comparación del drift permisible. Entonces, es por eso que la norma te pide cumplir mínimo esas dos condiciones. Normalmente en una estructura óptima, económica y a nivel de resistencia y rigidez, la segunda condición siempre va a sobrepasar el 0,035, ¿no? Entonces lo que habría que verificar más que todo sería esta primera condición, ¿ok? Ahora, todo esto que hemos hecho en el lado derecho hay que repetirlo en el lado izquierdo, ¿no? Solo que ahora escogemos estas dos esquinas. Nuevamente tenemos desplazamientos en X1, desplazamientos en X2, comparamos y, bueno, revisamos lo mismo. ¿Qué pasa cuando el sismo es vertical? Cuando el sismo es vertical, ya no voy a verificar extremo derecho o izquierdo, voy a verificar extremo superior e inferior. Entonces, por ejemplo, si aquí verifico el extremo superior, serían estos puntos, estos dos puntos, ¿no? Que con su deformada serían estos dos puntitos. Entonces, como estoy hallando la verificación en Y, mis desplazamientos tienen que ser en Y. Voy a tener un delta I1 y un delta I2 de ambos extremos verticales. ¿Listo? Y hago lo mismo, hallo el máximo, hallo el promedio, comparo, veo con el drift máximo sea mayor al 50% del límite de la norma y si me cumple tengo esta irregularidad. ¿Sí? Si no, no la tengo. ¿Ok? Y lo mismo que hemos hecho abajo, hay que hacerlo, perdón, lo mismo que hemos hecho arriba, hay que hacerlo en el eje de abajo. Simple. ¿Listo? Y de esta forma se halla la irregularidad torsional. Ahora tenemos también una irregularidad torsional extrema donde la norma te dice que existe cuando el desplazamiento máximo, el delta máximo, el desplazamiento relativo máximo en esa dirección, incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1.5 veces el desplazamiento relativo promedio. Ya no es 1.3, ahora es 1.5. Y como es mayor a 1.5, ya cuentas con una irregularidad torsional extrema, donde tu factor es de 0.6. ¿Ok? Ahora, una de las cosas o de las soluciones más fáciles de realizar, por así decirlo, para evitar esta irregularidad torsional. Consejo, siempre traten que el centro de rigidez esté lo más cercano al centro de masas. Ah, ingeniero, pero yo lo quiero hacer coincidir en el mismo punto. Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tú sí vas a poder obtener que tu centro de rigidez esté muy cercano al centro de masas? Simetría. Por ejemplo, si tienes estas tres placas con longitudes pequeñas arriba, podrían ser un equivalente a esta placa gigante en la parte de abajo. No va a ser exactamente igual. Por ahí el centro de rigidez se encuentra un poquito más abajo, ¿no? Del centro de masas. Ok, esta es la excentricidad en Y. Y en X, ok, en X tengo tres placas a la izquierda, una placa gigante a la derecha. Por ahí estas placas de la izquierda aportan mayor rigidez. Por eso es que mi centro de rigidez se ha ido hacia el lado izquierdo. Entonces aquí voy a obtener una excentricidad en X. ¿Listo? Entonces, la mejor solución para evitar estas irregularidades es acercando el centro de rigidez al centro de masas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en una estructura cuando tú colocas placas, por ejemplo, voy a exagerarlo, ¿sí? Aquí, aquí y aquí. Aquí y aquí. Y el resto de elementos son columnas. ¿Qué creen que va a pasar? A ver, díganme en los comentarios para ver de paso si están atentos. ¿Hacia dónde creen que se va a ir el centro de rigidez? ¿Hacia qué lugar? Sí, el resto de elementos son columnas. A ver, chicos, ¿hacia dónde creen que se va a ir mi centro de rigidez? ¿Arriba, abajo, derecha, izquierda?
¿Qué dicen, chicos? A ver, tenemos dos respuestas. Arriba izquierda, ajá. Superior izquierda. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Por qué? Estas plaquitas que voy a señalar ahora, estas dos plaquitas que están aquí, lo que van a hacer es que mi centro de rigidez suba, ¿sí? Imagínense que mi centro de rigidez perfecto era justo al medio, ¿no? Estas dos plaquitas van a hacer que mi centro de rigidez suba. Se ubica aquí. Y estas dos plaquitas de la izquierda van a hacer que mi centro de rigidez se mueva hacia la izquierda. Probablemente, porque no tenemos longitudes ni nada, mi centro de rigidez se encuentre por aquí. Y mi centro de masas, imaginémonos que está por aquí, ¿sí? Mi centro de masas. Ok, ¿qué significa? Que tenemos una excentricidad enorme. ¿Listo? ¿Cómo hago yo para acercar el centro de rigidez al centro de masas? Dos opciones. Simetría, la primera, es decir, si tengo dos placas a la izquierda, voy a tratar de tener dos placas con la misma longitud a la derecha. No siempre se puede, ¿ok? No siempre se puede. A veces, pues, bueno, la única opción que tienes por la arquitectura es colocar varias placas pequeñas en esa dirección. Ah, ingeniero, pero a ver, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo con números. Imagínense que tenemos dos placas de 2 metros aquí, ¿sí? Dos placas de 2 metros. 2 metros más 2 metros sería 4, ¿ok? Y aquí tenemos cuatro placas de 1,40, ¿sí? Cuatro placas de 1,40. 1,40 por 4 es 5,6. Ah, ok. Aquí tengo un total de 4 metros, aquí tengo un total de 5,6 metros. ¿Hacia dónde creen que jale mi centro de rigidez? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A ver, chicos, ¿hacia dónde creen? Hacia la derecha, ajá, a ver. Bueno, obviamente, no, a ver, vamos a ver, derecha, ok, ok. Izquierda, ajá, izquierda, ajá, tenemos dos izquierdas, dos derechas. A ver, ¿quién define, chicos? ¿Quién define? Ok, bueno, a ver si alguien más me da un comentario por ahí. Yo diría, sí, yo diría, porque ojo, habría que hacer numeritos, yo diría que hacia la izquierda, pero ¿cómo es posible, ingeniero? No tiene sentido, aquí tienes 4 metros total y aquí tienes 5 o 6 metros total. Sí, chicos, pero recuerden que la rigidez está relacionada directamente con la inercia, y la inercia de una placa rectangular es BH al cubo sobre 12. Olvidémonos del B, que es el ancho, olvidémonos del 12, que es un denominador, porque es el mismo en ambos, ¿no? En absolutamente todas las placas. Solo quedémonos con ese valor de h al cubo o l al cubo. Vamos a hacer numeritos, ¿sí? Vamos a sumar aquí, a ver si alguien me puede ayudar. 200 al cubo más 200 al cubo. Y vamos a ver si es mayor, igual o menor a 4 veces, eh, sería 140 al cubo. ¿Sí? A ver, denme números si los tienen por ahí, si no yo voy calculando. 200, no sé si puedo colocar aquí. Elevado al cubo. Ok. 8 millones por 2. Ok, 16 millones. Aquí tengo 16 millones. Ahora vamos a la otra. 140 elevado al cubo por 4. Ah, bueno. Miren, fíjense, ¿qué salió aquí? 11 millones aproximadamente, ¿sí? Son numeritos, solo son numeritos, ¿ok? 16 millones es mayor que 11 millones, sí. ¿Cómo esto es posible? ¿A qué vamos a llegar con esto? Aporta mucho más una placa larga a varias placas con dimensiones cortas, así sean con mayor longitud independiente, ¿correcto? Es mucho más rígido aquí una placa de 3 metros que 5 placas de 1 metro. Hagan los numeritos igual, ¿sí? Hagan los numeritos igual. Por más que esto sume 5 y esto solo sume 3, esto, como es 300 al cubo,
definitivamente es mucho mayor que 5 veces 100 al cubo, ¿no es cierto? Entonces, ojo, que estamos haciendo números cualquiera, ¿no? Porque obviamente la rigidez no es solo la inercia, ¿no? Está relacionada con la longitud, etcétera, ¿no? Entonces, pero dense cuenta, ¿no? Dense cuenta más o menos la diferencia, ¿ok? Entonces, esos criterios, chicos, son los que ustedes tienen que ir adquiriendo, ¿no? Porque a veces uno dice, ah, bueno, ya tengo 2 metros a la izquierda, o bueno, ya tengo 3 metros a la izquierda, voy a colocar, no sé, 8 columnas de 60 centímetros. No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Esa longitud de la placa gigante te va a definir una rigidez enorme, ¿sí? A comparación de las demás columnas, así tengas un montón, ¿ok? ¿Se entiende ese concepto, chicos? Entonces, si es que ustedes pueden, ¿sí? Si es que se puede, por ejemplo, en este lado izquierdo, de repente, ¿no? ¿Yo qué diría? A ver, dos posibles soluciones, ¿no? Colocar 2 placas de 2 metros, perfecto, 2 metros, 2 metros, excelente. Por ahí la arquitectura me limita, ¿no? Ok, tengo aquí una placa de 1,60 y aquí una de 2,20. Ok, ya de un eje al otro va a tener mayor rigidez, ¿sí? Todavía no lo sé. Pero ya el efecto no es tanto, ¿no? La diferencia no es tanta. Será 50 centímetros, 1 metro máximo, diría yo, ¿no? Pero están tratando de darles una solución. Otra solución, por ejemplo, sería quizás al ojo, nomás yo diría quizás una placa de 3 metros gigante aquí y ya lo demás columnas. Y por ahí lo mismo, por ahí la de la derecha te jala un poquito más el centro de rigidez a la derecha, por aquí digamos, ahora lo voy a poner de otro color, por aquí digamos, pero no te genera tanta diferencia, 50 centímetros, 1 metro, por ahí, ¿no es cierto? Lo mismo con las placas superiores. Si tengo también 2 placas de 2 metros arriba, lo ideal sería colocar 2 placas de 2 metros abajo. Si no puedo, bueno, de repente coloco, no sé, 4 placas de 1,60. Ojo, las de arriba probablemente me aporten mayor rigidez, pero nuevamente, ¿no? Mi centro de rigidez va a estar ubicado aquí, digamos, ¿no? Va a estar con una excentricidad hacia la derecha y una excentricidad hacia arriba, pero es una excentricidad pequeña, manejable, tolerable. Obviamente todos estos resultados lo vamos a ver cuando verifiquemos esta irregularidad. ¿Listo? Entonces, esos criterios, chicos, son los que ustedes tienen que ir adquiriendo, ¿no? Dónde rigidizar. Y lo que les he comentado varias veces, ¿no? Las zonas más estratégicas para rigidizar siempre van a ser en el perímetro, ¿no? Si quieres rigidizar en X, arriba y abajo. Si quieres rigidizar en Y, izquierda, derecha. ¿Listo? En el perímetro. Ok, perfecto. Entonces, espero que ese concepto esté quedando cada vez más claro y más claro. Ahora una pregunta que siempre me hacen, ingeniero, hasta cuánta longitud puedo generar una excentricidad, ¿no? ¿Hasta cuánto me recomienda? Yo no puedo darles un número, chicos, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿sí? Tener una estructura, por ejemplo, de 8 por 10, que puede ser una de las casitas más comunes, a, no sé, un edificio de oficinas de 30 por 30. No es lo mismo, ¿no? Si tú en un edificio de oficinas tienes, digamos, 2 metros de excentricidad en X y en Y, digamos, estoy exagerando, de repente alguien ve 2 metros, 2 metros de excentricidad, ingeniero, es demasiado. Yo diría que por ahí es controlable, pero ponte 2 metros, ¿sí? Imagínense que aquí es la mitad, ¿no? Aquí es la mitad, aquí es la mitad. ¿Se imaginan 2 metros de excentricidad en esta edificación? Estás yéndote a este lado, ¿no? Y si tienes 2 metros hacia arriba también en este lado. Es demasiado. En cambio, en una edificación de 30 por 30, esos 2 metros se pueden ver por aquí, ¿correcto? Entonces, yo le he estimado, chicos, esto no está en ningún libro y ningún libro tampoco se los va a decir. Yo le he estimado que entre un 5 a 10% de la longitud en cada dirección suele ser manejable, ¿sí? Suele ser manejable. Máximo 10. Y yo te diría, ese 10 utilízalo para edificaciones pequeñas. Y ese 5 o parecido, utilízalo más para edificaciones grandes. Entonces, por ejemplo, el 5% de 30 es 1,50, ¿no? Bueno, estamos en 2, por ahí, un poquito más, ¿no? Un 6%, 6,5% aproximadamente.
Estamos por ahí. Yo creería que puede ser manejable, pero en cambio, en este edificio, 2 metros representan el 25%, la cuarta parte, es demasiado, ¿no? Es demasiado, eso no es algo controlable. Sí o sí vas a tener problemas de torsión, ¿ok? Ahora, ingeniero, si tengo irregularidad torsional, ¿está mal? No. Esta irregularidad torsional es manejable, o sea, la norma te permite utilizar este factor, ¿no? De 0,75. Pero ya tener irregularidades extremas, vamos a ver que la norma nos prohíbe en ciertos aspectos que yo diría que son casi todo, o sea, muchas de las verificaciones que vamos a hacer, en muchos proyectos, por así decirlo, o en casi todos, la norma te va a prohibir esta irregularidad torsional extrema. Entonces, esta es la que sí o sí tenemos que evitar. No hay opción, ¿no? Al menos en casi todos los proyectos, ¿ok? Esta es la que hay que evitar sí o sí. Esta, si es que podemos evitarla, aumentando una plaquita, mayor longitud, por ahí modificando la estructuración, genial, excelente, ya depende de ustedes. Si por ahí les sale, ya ven que la arquitectura está muy compleja, no se puede modificar, bueno, ok, trabajo con esa irregularidad. ¿Listo? Ok. Sigamos entonces. Pasemos ahora ya a las irregularidades más sencillas, que son, por ejemplo, de las esquinas entrantes, que te dice que se califica cuando la tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones, ojo con esto, en ambas direcciones. Es decir, este criterio se tiene que cumplir en las dos direcciones. Todas las irregularidades o casi todas las irregularidades que hemos visto hasta ahora se verifica primero en X y luego en Y. En esta no. En esta tienes que verificar las dos direcciones a la vez. Y solo vas a tener esta irregularidad si las dos direcciones cumplen con las condiciones que vamos a ver. Ingeniero, me cumple una, pero la otra no. No tienes irregularidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dicen? Si las esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total en planta. Entonces tenemos dos casos, por ejemplo, una planta de esta forma, donde la longitud mayor es L1 mayúscula, la longitud vertical es B1 mayúscula, y esta esquina entrante, que está justo en una esquina, le he puesto L minúscula y B minúscula. Si L minúscula es mayor al 20% de L mayúscula y B minúscula es mayor al 20% de B mayúscula, si y solo si se cumplen ambas condiciones, tendría esta irregularidad con un factor de 0,9. Segundo caso, no necesariamente esta entrada, por así decirlo, se encuentra en una esquina. Es la misma lógica. L1, B1 minúscula, lo mismo si cumplen ambas condiciones, tenemos esta irregularidad. Ingeniero, y en edificaciones de esquina, es decir, que la forma del lote sea esquina en un punto, ¿cómo se analizaría? Ajá, de hecho, chicos, ese es uno de los más grandes problemas, ¿no? Que suelen ocurrir. Por ejemplo, voy a tratar de llevar, uy, 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 donde quiero tener un espacio libre, y aquí de, digamos, ¿ok? Supongamos que tenemos toda una cuadra, ¿ok? Edificaciones por todo lado y tu casita está por aquí, ¿listo? ¿Cuál es el gran problema? Tú tienes vecino aquí y tienes vecino acá, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que va a plantear arquitectura es que tú tengas muros y tengas muros, ¿correcto? En estas dos esquinas. Y va a tratar de generar la mayor cantidad de ventanas, ¿sí? En esta fachada. Es decir, tú vas a tener columna, 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 columna. Y lo que va a querer el arquitecto es que estos espacios sean libres, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué error suelen cometer? Ok, si utilizan un sistema de albañilería, lo que suelen hacer es que justo estos dos muros le dan albañilería completa y a lo demás lo trabajan como un sistema porticado. Terrible error. ¿Por qué? Sobre todo porque, como les digo muchas veces, en este perímetro no te permite colocar muros rígidos. O sea, lo máximo que vas a tener por ahí es un murito por aquí y un murito por acá. Y uno por acá, digamos, ¿ya? Ok, lo máximo que vas a tener. ¿Sí? Definitivamente con esto tu centro de rigidez se va a ubicar en esta esquina. ¿Sí? Vas a tener problemas de torsión enormes, ¿sí? Enormes.
¿Listo? O también, bueno, puede ser un sistema de muros estructurales donde le colocan una placa gigante aquí para rigidizar, otra placa gigante aquí, otra placa gigante aquí y otra placa gigante aquí. Lo mismo, tu centro de rigidez va a estar casi en la esquina. Problemas de torsión enormes. La solución más sencilla, aislar los muros, ¿sí? Es decir, puedes trabajar tú tranquilamente con un sistema de pórticos, si es que te llega a cumplir, ¿sí? Columna, 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 ¿no? Y los muritos que tenías en esas esquinas los trabajas como tabiques, ¿sí? Es decir, aislados de tu estructura principal con una junta de 1 pulgada, ¿no? Viéndolo en elevación, por ejemplo, tengo columna estructural, viga estructural, columna estructural, y aquí viene columneta, ¿sí? Ok, muy lejos, por aquí. Columneta, por aquí viene columneta. Puedes tener aquí una viguita solera y aquí viene tu muro, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Pa, 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 pa. ¿No es cierto? Y aquí también pa y pa, ¿ok? Entonces, si se fijan, tengo aquí una junta de 1 pulgada mínimo, ¿no? Ya esto dependiendo de cuántos pisos tengas se puede calcular y puede ser más. Entonces, cuando hay un sismo, este tabique va a tratar de moverse lateralmente, pero no está conectado a tu estructura principal, entonces no le afecta, ¿sí? No le afecta, no tiene una responsabilidad sísmica. Es la solución más sencilla, chicos, ¿sí? Y ya de esa forma lo trabajan como un sistema de pórticos o como un sistema de muros también, ¿no? Pero obviamente si van a rigidizar en estos lados, hay que tratar de alguna forma de rigidizar también en la fachada, ¿no? Por ahí habrá que negociar con el arquitecto dependiendo de la cantidad de pisos y por ahí una ventana se reduce, una puerta se mueve, no lo sé, ¿sí? No lo sé. Ya es cuestión de ver el tipo de proyecto. Me refería a tener una estructuración como esa figura de arriba, algo así, de forma que quede el contorno. ¿Cómo se analizaría la esquina entrante? ¿Como esta? ¿En esta? ¿En estas dos? ¿Alguna de estas dos? ¿La primera o la segunda? La última de abajo. Ah, no, es que esto no es esquina entrante. Esto es, más que todo esto se va a analizar como sistema no paralelo. ¿Sí? Entonces no está relacionado con esquina entrante. ¿Sí? Estas se edificaría como sistemas no paralelos. ¿Listo? Pero ya vamos a llegar ahí. ¿Ok? A ver, ingeniero, respecto al primer criterio de torsión, ¿en el programa se puede comprobar con los retos de Capizzo? Sí, claro que sí. No es lo ideal, o sea, de hecho es como un indicador, ¿no? Así como hemos visto indicadores bueno, no, todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Bueno, así como vamos a ver indicadores para las columnas y para las vigas, cuando veamos el tema de verificaciones, en el programa también te da como una verificación de irregularidad torsional, pero de la forma que lo hace el programa, ¿no? Nosotros hay que hacer los cálculos de forma manual de preferencia para verificar, ¿no? Al final, cuando lo comprueben, les van a salir casi los mismos valores, ¿no? El ETAPS te sale, digamos, 1.15 y manualmente te va a salir 1.14 o 1.16, ¿no? Sí varía, sí, pero por muy poco, ¿no? Entonces, el ETAPS te da muy buenos indicadores de ese chequeo. Y de hecho está por ahí en la verificación. Ingeniero, entonces los valores de IA IP afectan los valores de R, pero no necesariamente en ambos sentidos. Ajá, ya vamos a llegar a eso, ¿sí? No nos adelantemos. Ok, ingeniero, gracias. Perfecto, perfecto, chicos. No nos adelantemos, ya vamos a llegar a esa parte. Ok, sigamos entonces. Si tienen más consultas, por favor, lo escriben. Sí, vamos respondiendo poco a poco. Sigamos con la siguiente, que es la discontinuidad del diafragma, que te dice que la estructura califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que el 50% del área bruta del diafragma. Ok, aquí te da una opción u otra, porque también te dice, también existe cuando, pero bueno, ya, esta es una o la otra, ¿sí? Cualquiera de las dos que se cumpla, una de las dos que se cumpla, tienes esta irregularidad que te da un IP de 0,85, ¿sí? Un factor de irregularidad en planta de 0,85. Tengo una planta aquí cualquiera,
¿sí? Una planta aquí cualquiera, que tiene un área de B por L, ¿no? Su área de esta figurita es el B mayúscula multiplicado por L mayúscula. Uy, perdón. Ahora sí, B mayúscula por L mayúscula. El área del rectángulo. Y tengo una abertura gigante por aquí, ¿no? Tengo una abertura gigante por aquí, cuya área le estoy llamando de frente área 2. Si el área 2 es mayor al 50% del área 1, tengo esta irregularidad. Listo. Segunda opción, que te dice, también existe cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones, porque hay que verificar en ambas direcciones, se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor que el 25% del área de la sección transversal total de la misma dirección calculada con las dimensiones totales en platazo. Qué confuso, ingeniero. Vamos a hacerlo fácil. Justo donde tenemos esta abertura, yo le voy a hacer un corte. Justo que pase por esa abertura o por ese ducto. Y lo voy a llamar corte AA. ¿Listo? Aquí les muestro este corte AA. Si se dan cuenta, tengo viga, losa, viga. Aquí tengo mi ducto, viga, losa, viga. Voy a hallar el área neta de toda esta sección, es decir, el área de las vigas más el área de las losas, y lo voy a llamar área neta sub I. Luego voy a agarrar otro eje cualquiera donde esté la planta completa, ¿sí? Ponte que de repente por ahí también acá hay una viga intermedia más. Y voy a hallar el área de toda esta sección transversal, la cual voy a llamar área total 1. Si el área neta es menor o igual que el 25% del área total, significa que también tengo esta irregularidad. Entonces aquí se puede dar una opción u otra, cualquiera de las dos que tengas, si tienes esta irregularidad. Y finalmente tenemos sistemas no paralelos, justo lo que nos comentaban su compañero, que te dice que existe cuando en cualquiera de las direcciones los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. Ojo con esto, no se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores a 30 grados. Otra forma de decirlo, se aplica cuando el ángulo es mayor a 30 grados. Entonces, aquí también, chicos, se tienen que cumplir dos condiciones. Primera condición, ese ángulo mayor a 30 grados, ¿no? Que es justo lo que he señalado aquí. Uy, perdón. Justo lo que he señalado aquí. ¿Sí? Ángulo mayor a 30 grados, ángulo con la vertical o ángulo con la horizontal mayor a 30 grados. Segunda condición, ni cuando los elementos no paralelos resisten menos que el 10% de la fuerza cortante. Otra forma de decirlo, vas a tener esta irregularidad cuando este elemento, ¿sí? Esta placa o este eje, este pórtico en general, todo ese pórtico o ese elemento estructural que puede ser una placa que se encuentre dentro de ese eje, resista más del 10% de la fuerza cortante. Si se cumplen ambas condiciones, tienes esta irregularidad con un factor de IP de 0.9. ¿Listo? Ok, chicos, ¿alguna consulta o duda de todas estas irregularidades? Sino para terminar con algunos conceptos adicionales. Todo claro. Ok, perfecto, chicos. Ok, para terminar este tema, ¿qué más nos dice la norma? Justo otra consulta que nos habían hecho. Bueno, primero nos dice que el factor IA se determina con la tabla 8, IP se determina con la tabla 9, que es lo que hemos visto. Ojo con esto. Si al aplicar las tablas 8 y 9 se obtuvieron valores distintos de los factores IA o IP para las dos direcciones de análisis, se toma para cada factor el menor valor entre los obtenidos para las dos direcciones. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Primero, otra cosita que quería decirles. ¿Qué pasa si por ejemplo, yo en las irregularidades en altura tengo, por ejemplo,
todas las irregularidades, ¿ya? O cuatro irregularidades. Tengo irregularidad de rigidez, tengo irregularidad de masa, tengo irregularidad geométrica y tengo discontinuidad discontinuidad de los sistemas resistentes, ¿sí? ¿Qué pasa? A ver, entonces un concepto erróneo podría ser multiplicar todos los factores, ¿no? Ponen irregularidad en altura es igual a 0,75 por 0,90 por etcétera, etcétera, etcétera. No. Simplemente si tienes varias irregularidades, que bueno, no creo que tengas más de dos realmente, ya sería una estructura muy compleja, simplemente te quedas con el menor valor. ¿Listo? Tanto en altura como en planta, ¿no? En planta también puedes tener cuatro irregularidades y te quedas con la menor de estas. Entonces vayamos al ejemplo, ¿sí? Según lo que nos dice aquí. Por ejemplo, puede darse el caso, aquí voy a poner IA, IP, puede darse el caso que cuando yo verifique en X, supongamos tengo una irregularidad en altura de 0,9, ¿sí? Y en planta tengo una irregularidad torsional de 0,75. ¿Listo? Ahora en Y tengo irregularidad en altura, la de resistencia que creo que es 0,75. Y en planta no tengo irregularidad, por lo tanto utilizo el valor de 1. Ah, ya, ingeniero. Entonces, en X me quedo con estos factores de irregularidad y en Y con estos. No. Tú vas a obtener un factor de irregularidad en altura tanto en X como en Y, como un único factor de irregularidad en planta tanto en X como en Y. Y estos valores van a ser los mínimos de ambas direcciones. Por ejemplo, irregularidad en altura. Entre estas dos, ¿cuál es la menor? Esta, ok. Significa que mi factor de irregularidad en altura para ambas direcciones es 0,75. Y en planta, ¿cuál es la menor de estas dos? Esta. Significa que para ambas direcciones voy a utilizar una irregularidad en planta de 0,75. Nada más. ¿Sí? Entonces también para que lo tengan presente. Van a tener un único factor de irregularidad en altura e irregularidad en planta para ambas direcciones. Finalmente vemos algunas restricciones, que es lo que les comentaba. Por ejemplo, dentro de la categoría C, ojo, categoría C, ya hemos visto que son edificaciones comunes. Edificaciones como casas, departamentos, residenciales, oficinas, hoteles, etcétera, ¿no? Fíjense que en ese tipo de edificaciones comunes, la norma te dice, en la zona 4 y 3, que prácticamente creo que creería que casi todos estamos ubicados en esa zona sísmica, la norma te dice, ojo, no se permiten irregularidades extremas. De frente. Ingeniero, a mí me salió extrema, pero quiero diseñar con eso. No, la norma no te lo permite. Así de sencillo. Ingeniero, ¿y qué pasa si tengo una irregularidad extrema? Bueno, tienes que ver la forma de darle solución. Si fuera, por ejemplo, irregularidad torsional extrema, tengo que ver la forma de rigidizar de alguna forma o quitar rigidez en algún sentido para acercar el centro de rigidez lo más cercano al centro de masas, ¿sí? Y de esta forma, ok, puedo tener irregularidad torsional normal, sí, pero ya no me voy al extrema, ¿sí? Porque la norma te lo prohíbe. En la zona 2 te dice que no se permiten irregularidades extremas, excepto en edificios de hasta 2 pisos u 8 metros de altura. Bueno, casi lo mismo, ¿no? Y en la zona 1 te dice no existe ningún tipo de restricción. Para la categoría B, edificaciones importantes, es muy parecido, ¿no? Zona 4, 3 y 2 no se permiten irregularidades extremas. Zona 1 aún sin restricciones. Edificaciones de categoría A, las esenciales. Zona 1, no se permiten irregularidades extremas. Recién no se permiten irregularidades extremas en la zona 1. Y en la zona sísmica 4, 3 y 2, es decir, los colegios que están aquí, o sea, los colegios van a estar dentro de esta categoría, de frente te dice no se permiten irregularidades. Ah, ingeniero, significa que yo no puedo plantear un colegio con una abertura de esta forma, no puedo plantear un colegio que está fácil, ¿no? Pero solo tiene esta irregularidad de esquinas entrantes.
no puedo plantear un colegio que por mi terreno le he hecho esta forma, no puedo plantear un colegio que tenga una abertura mayor al 50%, no. De frente la norma te dice no se permiten irregularidades. No puedo tener ni siquiera torsión normal, no, no se permiten irregularidades, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Y de hecho por eso, chicos, de repente ustedes ya han visto proyectos donde los colegios, ¿cómo son? Son totalmente simétricos, ¿no? Prácticamente. Prácticamente tienen aquí que columna en L, columna en L, columna en L, columna en L, una columna más aquí, una columna más aquí, y aquí tienen las famosas columnas en T, ¿no? Columnas en T y su viga peraltada, ¿no es cierto? Y nada más, ¿no es cierto? Nada más. Entonces, si se dan cuenta, esta estructura es totalmente simétrica, ¿no? Difícil, que no vas a tener irregularidad, de por sí no vas a tener irregularidad, a menos que tengas una abertura gigante por acá, ¿no? Pero un poquito difícil, ¿no? Un poquito difícil. Ok, chicos, ¿alguna consulta adicional? Todo claro. La recuperación, ingeniero. Ajá. Ok, la recuperación la haríamos. Vamos a pasar una clase más, creo. A ver, déjenme ver fechas. Vamos a cuadrar de frente, mejor de una vez, ¿ok? A ver, estamos 12, ¿no? Supuestamente debemos acabar. El 31. A ver, déjenme ver. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, acabamos el 24. No, me estoy equivocando. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Deberíamos acabar el 31 de marzo, ¿correcto? Corríjanme, por favor, si me estoy equivocando. Eh, yo creería, no sé si ustedes están de acuerdo, hacerla el lunes 30. Sí, o podría ser el miércoles primero, pero como de repente algunos van de viaje desde el miércoles, creería que la mejor opción sería el lunes 30. No sé si están de acuerdo. Sí, ahí con unos 5 o 6 votos creo que ya lo decidimos. A ver, chicos, ¿qué opinan? ¿30 o primero? O la otra sería el 25 también, ¿no? Cosa que haríamos clases martes, miércoles y jueves. A ver, chicos, por favor, opinen. 30 de marzo, ok. 30, ok, ya van dos el 30. Uno más 30 y creo que ahí ya queda. 25, bueno, ya. Sí estaría bien 30. Ok, ya tenemos 4 de 30. 30, ya tenemos 5 de 30. Ya, chicos, queda entonces el 30, ¿sí? Lo voy a comunicar igual a Teddy porque en la página me parece que sigue apareciendo la clase 4, ¿no? Pero está por ahí, ¿no? Está ahí colada y no tiene nada, entonces también voy a pedir que la eliminen, ¿no es cierto? Porque las demás clases, o sea, ahorita supuestamente estamos en la clase 7, pero en la realidad estamos en la 6, ¿no? Entonces, bueno, es como que se ha desfasado un poquito. Yo no puedo editar este nombre, ¿no? Solo puedo añadir material. Entonces, bueno, eso ya lo voy a comunicar. Ya, chicos, queda entonces. La recuperación sería el 30 de marzo, ¿ok? En el mismo horario, ¿sí? En el mismo horario, yo también voy a pedir que habiliten en la página ese horario. Ok, chicos, entonces, si no hubiera dudas del tema, vamos a tomar un breve descansito y 9:16 regresamos, ¿sí? 9:16 regresamos.
Ok, chicos, continuamos, ¿ok? Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es las verificaciones en general, ¿sí? Ya antes de pasar a la etapa de diseño, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver estas verificaciones de una forma rápida para tratar de acabar hoy o máximo al inicio de la próxima clase y empezaría con diseño de vigas. Vamos a verificar la primera, bueno, tenemos prácticamente 7 verificaciones. Algunos vamos a tomarlo como indicadores, otras son verificaciones obligatorias que hay que hacer sí o sí. Por ejemplo, vamos a comenzar con los límites de distorsión de entrepiso, ¿no? Que es el famoso drift que estábamos hablando. La norma nos dice que para estructuras de concreto armado este drift tiene que ser menor a 0,07, ¿no? ¿Cómo se halla? Como les comentaba, nosotros en una estructura tenemos, por ejemplo, 4 pisos, ¿no? Esta estructura ante cargas de sismo va a sufrir una deformación. Cada piso va a tener un desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento 1, 2, 3 y 4. Luego de obtener los desplazamientos de cada nivel, voy a obtener los desplazamientos relativos. Por ejemplo, del nivel 4 sería desplazamiento 4 menos el nivel 3 y así sucesivamente. Al dividir cada uno de esos desplazamientos relativos entre la altura de cada nivel, obtengo un drift. Y para obtener el drift inelástico tengo que multiplicar por 0,75 veces R en caso de una estructura regular y 0,85 veces R en caso de una estructura irregular. Ingeniero, ¿qué pasa si yo inicialmente supongo que tengo una estructura regular, utilizo 0,75, pero luego me sale que tengo una estructura irregular? Bueno, actualizas los factores, ¿ok? Actualizas los factores, ¿listo? Ok, entonces, ¿cómo hallamos este drift? Bueno, en el programa es sencillo. Vamos a hallar los drifts en ambas estructuras que tenemos, ¿no? En el sistema de pórticos forzados y en el sistema de muros estructurales. Para ver eso, me voy al menú Display, Show Tables, ¿sí? Vamos a entrar primero a ver la forma de verlo en tablas. Análisis. No está corrido, vamos a correr el programa, ¿sí? Vamos a correr el programa. Aquí también vamos a correr el programa. Listo, ya está. Vamos a empezar con el sistema de pórticos, ¿ok? Entonces vamos a entrar al menú Display, Show Tables, Análisis, Resultados, Displacement, Story Drips, ¿sí? Análisis, resultados, displacement, story drips, le voy a dar OK, me sale esta tablita. Voy a filtrar para que se vea únicamente la combinación de drift en X. ¿Por qué? ¿Por qué he creado esta combinación en drift en X? Que me parece que también lo habíamos comentado. Porque yo aquí, por ejemplo, ya estoy incluyendo ese 0,75R. ¿Cómo así? Yo le puedo pedir al programa que me halle el drift elástico, ¿no? Esto me lo vaya el programa si yo le pido al programa que me bote los desplazamientos de la combinación del sismo dinámico en X, ¿correcto? Y el programa me bote el drift elástico. Entonces yo tendría que exportar esos resultados a un Excel y multiplicarlo por 0,75 veces el R que en un sistema de pórticos es 8, es decir, por 6, ¿no es cierto? Pero mejor voy a crear una combinación donde todos los resultados de este desplazamiento elástico o de este sismo dinámico lo multiplique por 6. De esta forma, de frente voy a obtener los resultados del drift inelástico, ¿ok? Por eso es que aquí pedimos de frente la combinación del drift máximo en X en la dirección X y vemos aquí los resultados de los drifts. Vemos que el drift mayor que tenemos es de 0,000657, que está ocurriendo en el primer nivel. Ese es nuestro drift máximo. ¿Es menor o igual que punto 007? Sí, estaríamos cumpliendo en X. Veamos ahora en Y. Pongo aquí filtrar dirección Y, drift en Y.
tengo el drift en Y con la dirección en Y, los drifts, veo que mi máximo valor está ocurriendo en el segundo nivel, es 0.0061, menor o igual a 0.007. También estoy cumpliendo. ¿Qué otra forma tengo de ver estos resultados? Y bueno, yo prefiero personalmente esta forma de verlo. Me voy a esta parte de Display Story Response Plots. Me voy donde dice Display Type. Busco aquí Max Story Drifts. Busco aquí la combinación del drift en X. Busco aquí valor máximo. Y veo, ¿no? Yo prefiero aquí achicar un poquito esta ventanita. De esa forma le puedo sacar una captura de pantalla, ¿no? Entonces veo que aquí de frente, ¿sí? Fíjense que aquí el programa de frente me bota el valor máximo de todos los niveles, que en este caso es 0.00657. Está en el nivel 1, es decir, es este puntito, ¿no es cierto? Entonces ustedes aquí esto le pueden tomar una captura de pantalla, ¿no es cierto? Y colocarlo en su memoria de cálculo. Adicionalmente, podrían exportar los valores de la tabla, generar su gráfica e incluso hacer una línea vertical justo donde coincide el 007, ¿no? Que más o menos estaría por aquí. Entonces, claramente se ve que ninguno de los valores sobrepasa el valor máximo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me sale una gráfica algo así, ¿no? Significaría que tengo un drift mayor a 0.007 en dos niveles. No estoy cumpliendo. ¿Qué tengo que hacer? Rigidizar. ¿Listo? Y tengo que rigidizar hasta que me cumpla. En Y lo mismo, pongo aquí drift en Y y veo que el valor del 007 más o menos está por aquí y veo que cumple. ¿Listo? Aquí también puedo ver este valor máximo que es de 0.061. ¿Ok? Listo, chicos. Así de fácil, ¿no? Así de fácil se verifica el drift. Lo voy a ver también en el sistema de muros estructurales, displays, story response plot, max story drifts, drift en X, máximo. Veo que mi máximo valor es 0.056 en X y en Y es de 0.058. Perfecto. Nos están cumpliendo en ambas direcciones. ¿Ok? Ahora, ingeniero, ¿qué me pasa si no me cumpliría? Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Si no me cumple en X, ¿yo qué haría, no? Si veo que no me cumple por harto, le aumentaría una placa arriba y trataría, dependiendo de la arquitectura, de aumentarle una placa abajo. Si no me cumple en Y, bueno, o empiezo a aumentar las longitudes de estas placas, o por ahí aumento una placa a la izquierda y una placa a la derecha. No necesariamente, como les decía, tiene que ser totalmente simétrico, ¿no? Pueden estar ubicados de distintas formas, ¿ok? Pero la idea es compensar, ¿no? Ok, tantas placas en X, tantas placas en Y, o mucha longitud en X, bueno, mucha longitud en Y, o varias longitudes pequeñas en Y, ¿no? Y ir viendo los resultados. ¿Listo? Ok, chicos, ¿alguna consulta de esta primera verificación? Ah, otra cosita, me olvidaba, en el sistema de muros estructurales ya no le he puesto aquí en Load Combination del Drift en X 6, sino le he puesto 4 5. ¿Por qué? Porque mi R para un sistema de muros estructurales es 6, ¿no es cierto? Entonces al multiplicarlo por 0,75R, que es el 6, me sale 4,5. Por eso aquí es 4,5. ¿Listo? Ok, ¿alguna consulta o duda de este primer chequeo? Todo claro entonces, ¿no? Ok, sigamos entonces con la segunda verificación. Pasemos ahora a la segunda verificación que son los máximos desplazamientos. ¿Sí? Estos máximos desplazamientos que se dan en el último nivel, porque evidentemente la deformación, como pueden ver aquí, va aumentando según la cantidad de pisos, ¿ok? Este máximo desplazamiento se va a dar en el último nivel. Y este máximo desplazamiento nos va a servir para hallar la junta sísmica, ¿ok?
Perfecto. Ahora, aquí viene algo interesante. No siempre este dato va a servirnos para la junta sísmica. A veces el dato de un nivel inferior nos puede servir. Ya vamos a ver, ¿sí? Ya vamos a ver, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice la norma. Y para ver lo que nos dice la norma, les estoy pasando este Excel que se llama Junta Sísmica de Edificios. ¿Cuál es el primer dato que nos pide? Datos, estructura nueva, es decir, la estructura que ustedes van a realizar. La altura de tu edificación. En este caso, mi edificación tiene una altura de 15.9 metros, menos 0.9 metros de... Sí, no, unos 5.6, sí, está bien. Menos 0.9 metros de la altura del nivel 00 hasta la Zapata, tendría una altura aproximada de 15 metros, ¿no es cierto? A ver, aquí vamos a ver cuánto hemos considerado. 15,6, está bien, 15,6 menos 0.9, 3,5, 15,6, está bien. Ah, no, sería 15,6, perdón, menos 0.9, 14,7, ¿sí? Nuestra altura va a ser 14.7 metros, ¿ok? 14.7 metros. Listo. ¿Qué otro dato me pide? Desplazamiento máximo a esa altura H. ¿Listo? Aquí algo interesante, ¿sí? Vamos a ver ciertas situaciones. Pónganse en este caso donde la edificación que ya existe es mucho mayor o mayor que la edificación que ustedes piensan construir. ¿Listo? En ese caso, ¿sí? Ustedes obviamente tendrían que hallar su desplazamiento máximo en el último nivel, ¿sí? Segundo caso, su edificación es más alta que la edificación existente. Pregunta, chicos, pregunta. A ver, ¿qué opinan? Yo sé que ustedes van a opinar lo correcto, pero quizás, o sea, van a pensar lo lógico, pero quizás no sea lo que nos dice la norma, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué piensan? ¿Que voy a tener que hallar el desplazamiento máximo en el último nivel o mi desplazamiento máximo justo a la altura de la edificación existente? ¿Qué opinan? A ver, del máximo nivel existente, ajá, a la altura del existente, ajá, tenemos ahí un poquito de controversia. Bien, chicos, bien. La norma, a pesar que no tenga mucha lógica, ya les voy a explicar por qué, nos dice que esa altura H, que ¿cómo podemos llamarla? Podemos llamarla la altura H de control, por así decirlo, ¿ok? Esa altura H de control siempre, ¿sí? Siempre va a ser la altura de la menor de las dos edificaciones. En el caso uno sería mi altura máxima de mi edificio. En el caso 2 va a ser la altura, ¿sí? La altura de la edificación existente. Y en ese punto es donde yo tengo que hallar mi desplazamiento máximo. Ah, bueno, tiene sentido, ingeniero. Sí y no, porque la deformación, o sea, ponte que tú en este piso, justo en el piso que coinciden las estructuras, ok, no vas a tener ningún problema cuando ocurre un sismo, ¿no? Las estructuras no van a chocarse, ¿no? Pero ponte que esta deformación en el último piso sigue aumentando. ¿Qué pasa si de acá 5 o 10 años este edificio, no sé, refuerza su estructura o simplemente demuele y vuelve a construir y construye ahora una edificación más grande que la tuya? No va a poder, porque, o sea, no debería, ¿no? Porque si lo hace, ya tu estructura sí o sí va a chocar con su edificación, ¿no es cierto? Pero de cierta forma la norma te dice, bueno, si es que eso pasa, que ellos vean qué hacen.
¿sí? Nos vamos a dar cuenta incluso que la norma te plantea dos situaciones. Cuando existe una estructura existente y el vecino sí dejó su junta sísmica y cuando el vecino no dejó su junta sísmica. ¿Ok? Entonces, yo entiendo que la lógica sería que si en algún momento el vecino destruye esta edificación y construye una nueva y más grande, él va a tener que medir ese desplazamiento máximo de su edificio, considerar el desplazamiento máximo del edificio de ellos y recién construir su nueva edificación, ¿no? Para evitar, ¿sí? Para evitar que pueda existir un contacto, ¿sí? Un contacto entre los desplazamientos máximos de los dos edificios. Pero se dan cuenta, ¿no? Que es como que, bueno, el que construye último ya ve, por así decirlo, yo entiendo que la norma me lo está diciendo de esa manera. Claro, la proyección de que pueda crecer debería, exacto, exacto, ¿no? Exacto. Es que es lógico, ¿no? Yo creería que es lógico. Pero bueno, o sea, imagínense que ustedes tienen lo que les decía, ¿no? E incluso, ¿no? Imagínate que tú tienes una estructura de 5 pisos, existe la edificación gigante, tú dejaste tu junta, ojo que aquí va a haber un límite de propiedad, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo un poquito más acá, un límite de propiedad. Entonces, aquí chicos, ustedes tienen que distinguir dos cosas. Hay un concepto de separación sísmica total, que es este valor S, que es la separación entre un edificio o el otro. Y existe otro concepto que es separación con el límite de propiedad, que lo vamos a llamar, por ejemplo, SL1, y a este valor lo vamos a llamar SL2. Se supone que la suma de estas dos separaciones con el límite de propiedad es mayor que la separación sísmica total, ¿correcto? ¿Se entiende? ¿No es cierto? Ok, entonces, ustedes imagínense que ustedes dejan su junta sísmica, perfecto, ponte que le salió, no sé, 10 centímetros, ¿ok? Y el vecino ya tiene su edificación existente, pero ponte que de acá a unos años tú refuerzas tu estructura y quieres construir hacia arriba, ¿no es cierto? Ya no vas a cumplir, ¿no? Esa junta que dejaste ya no va a cumplir. De cierta forma vas a tener que retirarte, por así decirlo, ver, ¿no? La forma o retirarte un eje completo y acortar tu estructura para que puedas cumplir con esa junta sísmica, ¿correcto? Entonces, es como que ese tipo de consideraciones te generan cierta controversia, ¿no? Lo mismo con lo que les decía, ¿no? Que tu edificación sea más alta que la que ya existe. Si tú dejas tu junta, tú respetas tu junta hasta este nivel, ¿no? A ver. Aquí, por ejemplo. Tú respetas tu junta hasta este nivel, ¿no? El vecino respetó su junta hasta este nivel. Pero si el vecino crece en algún momento, tu junta pues ya no va a cumplir, ¿no? Y el vecino de cierta forma va a tener que acortarse, ¿no? Que meterse hacia adentro, por así decirlo, y ya no tener bueno, tanta área, por así decirlo, ¿no? De alguna forma va a tener que solucionarlo, ¿sí? Es lo que podría decir que está medio en controversia, ¿no? No lo sé. No sé qué opinan ustedes, ¿ok? Pero bueno, para ya no complicarnos tanto, la norma te dice prácticamente que esa altura H es la menor de las dos edificaciones. Así de sencillo. Bueno, vamos a ponernos en el caso donde la estructura construida tiene una altura mayor. Ponte 30 metros de altura, ¿sí? Yo voy a construir una edificación hasta 14.7. Ok, entonces aquí viene la pregunta, ¿sí? ¿Por qué la norma en cierta parte te va a pedir como dato el desplazamiento máximo a esa altura H, que es la altura de control, del edificio 2? A ver, ¿quién me dice cómo puedo yo obtener, ¿sí? ¿Cómo puedo yo obtener el desplazamiento máximo del edificio existente a esta altura H? ¿Cómo podría obtenerlo? No tengo planos, no tengo contacto con el ingeniero que hizo el proyecto, que lo hizo hace mucho tiempo y de repente ni existen planos. No puedo entrar a la edificación porque, no sé, son departamentos y no puedo hacer un levantamiento estructural. No tengo información de esa edificación más que su altura total, por así decirlo, ¿no? Que tiene 10 pisos, un promedio de altura de 3 metros. ¿Cómo puedo yo hallar ese desplazamiento máximo del edificio existente? O me lo imagino. A ver, ¿qué piensan?
Multiplicar por 2 el desplazamiento hallado. Puede ser. No lo veo nada mal, la verdad. Con el drift máximo de altura, vamos por ahí. Vamos por ahí, ¿ok? Ok, chicos. Yo he obtenido, igual la norma como que nos da cierta referencia, ¿sí? Pero yo he obtenido como que unos valores promedios de un drift promedio, ¿sí? Un drift promedio. Y yo aquí les recomiendo lo siguiente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, le he puesto una nota, ¿no? Este drift promedio es una forma de calcular el máximo desplazamiento de la edificación existente, pero se calcula a la altura h, ¿sí? No es el desplazamiento a la altura total de la edificación existente, no, es a la altura h, siendo h la menor altura de ambas edificaciones. Entonces, la menor altura de ambas edificaciones es 14,7, eso está claro, ¿ok? Yo aquí les recomiendo utilizar tres valores, drift promedio. Estos valores van a ser 0,055, 0,06 o 0,065. Si ustedes al ojo, ¿sí? Ven que la estructura está muy bien estructurada, ven placas gigantes, una buena estructuración, pueden colocarle aquí un valor de 0,055 o 0,005. Fíjense cuánto es mi desplazamiento, 735. Si ustedes ven, no tienen información, yo les diría que utilicen un valor de 0,055 o 0,06. Yo prefiero utilizar este valor de 0,06. Y si ustedes ven por ahí que su edificación no está tan bien estructurada, utilicen un valor de 0,065. ¿Ok? 0,065. A ver, aquí le voy a poner un numerito más. Listo. ¿Ok? ¿Qué hace este drift promedio? Uy, ¿qué pasó aquí? Ah, ya, aquí estaba mal. 0,0065. Ok, ahora sí. ¿Listo? ¿Qué hace este drift promedio? Lo que hace este drift promedio simplemente es multiplicar este valor por la menor de las dos alturas. Y me sale este valor de 9,56. Entonces, fíjense que yo voy a utilizar ahora un drift promedio. ¿Sí? Yo ya he visto varios de mis proyectos y he visto resultados y he calculado un valor de un drift promedio. Ojo, esta forma de calcularlo no es como que la correcta o la forma de hacerlo de forma correcta, ¿no? Es simplemente como un estimado, una estimación que yo he obtenido en base a mis proyectos, ¿no? Porque ya tengo una forma de rigidizar mis proyectos, ¿ok? Entonces, yo suelo utilizar 006 para no complicarlo, ¿sí? Si no tengo información del otro proyecto. Entonces, por ejemplo, esto multiplica 006 por 14,7 y me sale 882. Voy a ver cuánto me sale en mi proyecto, ¿sí? Para ver qué tan lejos o qué tan cerca estoy de este valor rápido, ¿ok? Entonces, para ver este desplazamiento máximo de mi proyecto, vamos a empezar con el sistema de pórticos. Me voy al menú Display Story Response Plot y en vez de poner Max Story Drift, pongo Max Story Displacement. Nuevamente, voy a hallar desplazamientos que van a estar en unidades de centímetros, pero son nuevamente desplazamientos inelásticos, es decir, multiplicados por 0,75R. Es por eso que utilizo esta combinación del drift en X. Pongo el valor máximo y veo aquí el valor máximo de mi desplazamiento. Me lo bota en centímetros porque yo en las unidades, recordarán que puse mis unidades personalizadas, ¿sí? Y en personalizado yo le había puesto que los desplazamientos me lo boten en centímetros con 3 decimales, ¿ok? Perfecto, entonces aquí me está indicando que mi máximo desplazamiento es de 7,95 centímetros en X y en Y es de 7,30, ¿ok? Empecemos trabajando en X. Ok, entonces significa que este desplazamiento máximo me va a servir para mi junta sísmica, ¿sí? Si esta es mi edificación, tengo vecino, esta junta sísmica me va a servir para el vecino de la izquierda y de la derecha, ¿sí? Y mi desplazamiento máximo en Y me serviría para mi vecino de arriba, ¿listo? Ok, entonces vamos a anotar 795, colocamos aquí 795. Ajá, miren chicos, este es el valor que me ha salido a mí real y este es el valor que me ha salido utilizando un drift.
Miren si hubieran puesto 0055, casi le salía lo mismo, ¿no? Ojo, no siempre va a ser así, ¿no? No siempre va a ser así. Pero bueno, creería yo que considero yo que es una buena forma de ahí obtener un valor del desplazamiento máximo de la edificación existente, ¿no? Otra forma, como ahí nos comentó un compañero, sería duplicar lo que nos sale, ¿sí? Pero eso es asumir que lo que tú estás estructurando bien también lo ha estructurado bien la edificación existente. No creo que sea muy del todo real, ¿no? Ahora, puede ser que también lo estructuraron súper bien e incluso el desplazamiento sea menor, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces pongámonos en un caso promedio abajo, ¿listo? Con el drift máximo a la altura. Sí, correcto. Ok, es la combinación de drift, ¿sí? No, ahorita no estoy obteniendo drifts, ahorita estoy hablando de desplazamientos, pero estoy utilizando mi combinación de drift que multiplica los desplazamientos por 0,75, ¿ok? Ok, ahora sí veamos, con estos datos veamos lo que nos dice la norma. Separación total entre edificios. Toda estructura está separada de las estructuras vecinas desde el nivel del terreno natural una distancia mínima S. Esta, como les decía, es la separación total de los edificios, para evitar el contacto durante un movimiento sísmico. Esta distancia S no es menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los edificios adyacentes. 2/3 suma de los desplazamientos máximos de los edificios adyacentes, 11,18 centímetros. Ni menor que S es igual a 0,006H. 0,006H me sale 8,82 centímetros. Y siempre va a ser mayor que 3 centímetros. ¿Cuál es el mayor de estos tres valores? 11,18. Este valor de S, sí o sí, ¿sí? Yo que estoy haciendo mi estructuración nueva, sí o sí tiene que ser mayor a 11,18 centímetros. Yo le colocaría o 11,5, o si queremos tener factores de 2,5 en 2,5, 12,5 centímetros la separación total entre edificios. ¿Ok? Pero a mí no me importa eso mucho, ¿no? Me importa más la separación con mi límite de propiedad, que es la separación con el límite de mi terreno. ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, la norma te dice, retiro del límite de propiedad. El edificio se retira de los límites de propiedad adyacentes a otros lotes edificables o con edificaciones, distancias no menores que los 2/3 del desplazamiento máximo calculado según el artículo 31. ¿Sí? Entonces, 2/3 de mi desplazamiento máximo es 5,30. Ni menor que S medios. S entre 2, 5,59. Si la edificación existente cuenta con una junta sísmica reglamentaria. Este es el caso que el vecino sí dejó la junta sísmica reglamentaria que le correspondía, es decir, la separación con su límite de propiedad. En ese caso, yo tendría que dejar 5,59 centímetros como mínimo. Podría redondearlo a 5,75 o yo diría a 6, ¿sí? De frente redondeémoslo a 6. Entonces, si el vecino tú calculó de forma correcta su junta sísmica, al vecino le debió salir al menos 5,5 centímetros de separación. Ingeniero, ¿y qué pasa si el vecino, yo veo que el vecino ha dejado 4 centímetros de separación con el límite de propiedad de ellos? ¿Qué harían? ¿Utilizarían este valor nomás o lo aumentarían? Lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Si la separación total es 11,5 y el vecino dejó 4, bueno, está mal, ¿no? El vecino debió dejar 1,5 centímetros más. Caballeros, hay que asumir nosotros ese 1,5 centímetros, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que dejar en vez de 6, 7,5 centímetros. Obviamente, esto lo conversan con el cliente, ¿no? Y le explican el por qué. Y si por ahí el cliente quiere demandar al vecino por 1,5 centímetros, bueno, ya es tema legal, ellos lo tienen que ver, ¿sí? Yo personalmente creo que no tendría que haber un problema por 1,5 centímetros, ¿no? El problema se va a generar aquí en 33.4. En caso no exista la junta sísmica reglamentaria, es decir,
¿sí? Esta es mi edificación nueva, pa. Esta es la edificación del vecino, pa. Pero el límite de propiedad justo está aquí. Y el vecino no dejó junta sísmica, construyó pegadito a su límite de propiedad, ¿no? A nuestro límite de propiedad también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muchos clientes van a pensar lo siguiente: ah, bueno, si el vecino no dejó de su junta sísmica, es su problema. Yo voy a dejar aquí, voy a respetar mis 6 centímetros que tengo que dejar con mi límite de propiedad. No, chicos, la norma te dice prácticamente lo siguiente: si no se dejó la junta sísmica, el vecino, el edificio se separa de la edificación existente, el valor de S medios que corresponde, más el valor de S medios de la estructura vecina. ¿Ven? Prácticamente nos está diciendo que asumas el valor de S completo. En vez de dejar 6 centímetros, tú vas a tener que dejar los 11,5 centímetros. Ok, aquí ya no es 1,5 centímetros, aquí son casi 6 centímetros más. Ya se empieza a volver un área que se pierde, ¿no? Y ponte que la arquitectura estaba al límite, ¿no? Ponte que la arquitectura estaba al límite. ¿A qué ambiente le quitas esos 6 centímetros? Bueno, incluso aquí es una edificación pequeña. Ahora imagínense ustedes que hablamos de edificaciones de 15, 20 pisos, donde el vecino no dejó su junta y a mí me sale que la junta es 20, 25 centímetros. ¿Yo tengo que asumir esos 20, 25 centímetros de más? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, nuevamente, esto hay que informar al cliente y el cliente verá si esto lo lleva a un tema legal, ¿no? Porque tranquilamente puede denunciar al propietario de la edificación existente y decirle: oye, mira, yo vendo mis departamentos por metro cuadrado, yo tenía una arquitectura establecida con la junta sísmica que me corresponde, tú no has dejado la tuya, me estás generando tanta pérdida, ¿no? Y bueno, se genera una demanda, una compensación o se llega a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema legal, nosotros lo dejamos en la cancha de ellos, ¿no? Generar esos valores de retiro del límite de propiedad debería saberlo el arquitecto para que lo tenga en cuenta al iniciar el proyecto. Esa es una excelente pregunta. Sí, porque si se dan cuenta que esta verificación la estamos hallando luego del análisis estructural. Entonces, el arquitecto, bueno, lo primero que va a hacer el arquitecto es hacer su arquitectura, ¿no es cierto? Y luego lo que nosotros hacemos es devolverle con la primera estructuración, que puede tener muchas modificaciones. En esta primera estructuración, chicos, yo les recomiendo, ¿sí? En esta primera estructuración, yo les recomiendo ya dar los valores mínimos, ¿sí? O bueno, los valores máximos, por así decirlo, de la posible junta sísmica. ¿Cómo es eso, ingeniero? Entonces, si, por ejemplo, el arquitecto normalmente siempre va a dejar un límite, una separación, ¿no? Normalmente le deja 5 centímetros por defecto, ¿no? Sea de 5, sea de 10, sea de 15 pisos, yo he visto que casi siempre le dejan 5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Un cálculo rápido, ¿no? ¿Yo qué haría? Ok, la altura de mi edificación es 14,7. ¿Cuánto será aproximadamente mi desplazamiento máximo? Ya, yo voy a decir que es 0,006 por 14,7. 9 centímetros, ¿sí? O bueno, y esto es por 100, ¿no? Por 100. 8,82 centímetros. Yo estoy hallando este número con un cálculo rápido. Puede que mi desplazamiento real sea un poquito mayor o menor. ¿Cuánto me salió realmente? 7,95. ¿Y cuánto yo estoy votando como un número rápido? 8,82. Estoy por ahí. Y fíjense que realmente a mí me salía 11,5 de separación. Bueno, yo le voy a indicar al arquitecto que la separación total tiene que ser 12. Recuerden que antes a mí me salía 6 centímetros de separación con mi límite de propiedad. Ahora me está saliendo igual, 6 centímetros. Entonces fíjense que, bueno, por ahí puede que en otro caso no te salga 6, sino 6,5. Ya, tú desde un comienzo le dices al arquitecto: arquitecto, deje 6,5. Listo, en base a su estructura, haces tu análisis, todo verificas, y cuando verificas ya no te sale 6,5, te sale 6. Bueno, lo dejas así, porque ya estamos hablando de 0,5 centímetros o 1 centímetro, o le dicen al arquitecto: mira, arquitecto, ya tengo mis cálculos reales, definitivos, totales, y podemos aprovechar medio centímetro o 1 centímetro más. ¿Qué opina? Déjalo así, no voy a estar modificando mi arquitectura por 1 centímetro, ¿no? Ah, perfecto,
queda. Ya de repente, ponte que en un mal cálculo te pasaste 3, 4, 5 centímetros, bueno, también, ¿no? El arquitecto te dirá, ah, no, justo necesitaba 5 centímetros para que justo tenga un espacio entre mi cama y la pared. Ah, ya, excelente arquitecto, añadámoslo. Bueno, se añade, se modifica la arquitectura, se actualiza la estructura, que son un cambio de 5 centímetros, y listo, ¿no? Te estás yendo a un caso, ¿no? Pero es una muy buena consulta, chicos, porque ustedes imagínense que arquitectura hace su proyecto, ¿no? Tú te olvidas de este tema. Arquitectura hace su proyecto, tú estructuras, pones tus columnitas, pones tus placas, defines otros elementos, etc, 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 ¿no? Le envías al arquitecto, se vuelve una interacción de 2, 3 semanas y listo, terminan de definir toda la estructuración y la prueba. El arquitecto, como está apurado, ¿qué va a hacer ya con su estructuración? Va a pasar a hacer ya sus planos finales de arquitectura o por ahí probablemente sus renders. Si es un cliente que construye departamentos, ¿qué va a querer hacer el cliente? Salir a la venta, salir a una preventa con los planos ya casi al 100% y renders, sobre todo temas visuales. Ponte que ya hay unos cuantos clientes que compran departamentos porque les encantó la arquitectura. Excelente. Tú ya empiezas a hacer tu diseño de vigas, empiezas a avanzar y te acuerdas de la junta sísmica. Y cuando hayas tu junta sísmica, te diste cuenta, ahora recién, después de un mes, que tu junta sísmica que dejó el arquitecto de 5 no era 5. Realmente debiste dejar, le voy a exagerar, ¿ok? 20 centímetros, ¿sí? Le estoy exagerando, 20 centímetros. ¿Qué pasó? Vas a tener que de alguna forma perder 15 centímetros en este lado, 15 centímetros en este lado. A ver, dile al arquitecto, arquitecto, pierda 30 centímetros de sus longitudes horizontales, ¿a qué ambiente le quitas? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. ¿Sí? Normalmente las arquitecturas de departamentos van a estar al tope, ¿no? Habitación, baño, otra habitación, baño, pasadizo, baño, habitación, sala, lo que sea, ¿no? Obviamente es un terrible dibujo de arquitectura. Pero a qué ambiente le vas a quitar esos 30 centímetros? ¿O a cada ambiente le vas a quitar 5, 5, 5, 5? ¿Mm? Es una buena pregunta, ¿no? Y si ya la arquitectura estaba a las justas, fuiste. ¿Por qué? Porque se tiene que replantear la arquitectura, se tiene que replantear la estructura, se tiene que informar al cliente que ya compró su departamento, oye, por si acaso la arquitectura que te encantó, te la voy a modificar, tu baño te lo voy a mover, tu ambiente te lo voy a achicar, porque no teníamos idea de lo de la junta sísmica. ¿Ustedes creen que al cliente le importa eso? No, obviamente puede haber problemas legales, puede pedir devolución de dinero, no lo sé, cualquier situación, o puede que simplemente acepte, ¿no es cierto? Entonces, esta es una forma rápida, ¿sí? Una forma rápida de poder hacer un cálculo rápido, ¿no? Un cálculo rápido del valor de nuestro desplazamiento máximo, ¿sí? Y si se dan cuenta, como les decía, no ha diferido mucho, ¿no? De lo real, ¿no? 8,82 y realmente nos salió 7,95. Es un centímetro, ¿no? Y normalmente la diferencia va a ser así 1, 2, 3 centímetros como máximo, ¿no? Entonces, por eso es bueno tener esos conceptos bien claros y ya luego colocamos el valor real, ¿no? Y verificamos y si se puede optimizar, genial, si no, lo dejamos tal cual. ¿Listo? Ok, chicos, entonces creo que ya está claro. Vamos a hallar ahora rápidamente para Y, ¿sí? ¿Cuánto ya tenemos para X claro? Para Y vamos a ver cuánto nos sale. Nuestro máximo desplazamiento es 730. Prácticamente solo cambio este dato. Sé que ahora mi separación entre los dos edificios ya no es 11,5, sino podría ser 11. Y mi separación sísmica con el límite de propiedad sería 5,5. Y en caso, ¿sí? En caso no deje el vecino su distancia con su límite de propiedad, tendría que asumir esos 11 centímetros, ¿ok? En el sistema de muros estructurales también lo vemos rápidamente, show table, no, perdón, display, story response plot, max story displacement, max drifts en X. Miren que es parecido, ¿no? 7,36 centímetros en X, nos va a salir lo mismo, ¿no? 11 centímetros y 5,5. Y en Y, 7,60. También, todos los valores están muy cercanos, no sea el sistema de muros o el sistema de pórticos. 11 centímetros y 5,5. Prácticamente lo mismo. ¿Listo? Y esa sería, chicos, la forma de calcular esa separación sísmica.
¿Alguna consulta hasta aquí? Miren, ahí me habría pasado una pregunta. Ingeniero, si el valor de R se reduce en comparación al R sub cero cuando hay irregularidades, ¿eso no es un valor menos crítico? No, de hecho es al revés. Recordemos que la cortante es igual a sux entre R por P, ¿no? Entonces la cortante estática, ¿no? Entonces ponte que si tú no tienes irregularidades, pasar de 200 toneladas. Ponte que sea una edificación que sí permite irregularidades extremas, ¿no? Entonces, R es igual al R sub 0 por IA por IP, ¿no es cierto? Cuando no tienes irregularidades, IA e IP es 1. Ok, ahora pongámonos en la segunda situación, ¿sí? La segunda situación sería que sí tenemos irregularidades. Entonces, mi R sub 0, que es 8, lo voy a multiplicar por una irregularidad en altura de 0,5, ¿sí? Estoy diciendo que es un caso de una edificación que sí me permite irregularidad extrema y no tiene irregularidad templante. Entonces mi R se vuelve 4, ¿sí? Es decir, la mitad. Entonces, si con 8 te salió una cortante de 200, con 4 te va a salir una cortante de 400. Estás diseñando ahora tu estructura con 200 toneladas de más. Es como que el doble del peso de lo que tenías originalmente. Entonces se ve que lo normal es 0,75, ¿no? Aquí. Pero en 0,75 aquí nos saldría 6. ¿Listo? Entonces sería 8 entre 6 4 3 casi 1,33 veces o 1,5 veces más, ¿no? 1,4 veces más aproximadamente el valor original de 200 toneladas, ¿no? Entonces, por eso es que se trata de evitar las irregularidades, porque castigan a tu cortante y le elevan. Por lo tanto, todas las demandas de todos los elementos estructurales se elevan. ¿Listo? Ok, chicos, ¿alguna consulta adicional hasta aquí de este tema de la junta? Ok, ya para finalizar, vamos a ver este tercer indicador. A ver, ¿es necesario volver a verificar regularidades con ese nuevo valor de cortante? Claro que sí, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que, mira, imagínate que tú inicialmente no supusiste irregularidades, porque inicialmente no tienes cálculos, ¿no? Entonces ponte que inicialmente tú consideraste que no tienes irregularidad ni en altura ni en planta, porque no detectas resultados todavía, ¿no? Luego que haces tu verificación, te sale efectivamente que no tienes irregularidades, entonces todo bien. Ahora, el segundo caso, consideraste que no tenías irregularidades, pero luego cuando haces tu análisis te das cuenta que sí, tienes, no sé, irregularidad de rigidez o irregularidad torsional. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Actualizar los datos, ¿no? IA1, IP 0,75. Entonces, ¿tú te acuerdas cómo hallábamos los drips inelásticos multiplicando por 0,75R? Bueno, ahora vas a tener que multiplicar por 0,85R, porque es 0,85 para estructuras irregulares, ¿ok? Entonces, tienes que cambiar todo lo necesario que implique este tipo de modificación, ¿no? Y volver a verificar todas las verificaciones, ¿sí? Volverlo. Y cada vez que ustedes hagan cambios en su proyecto, así sea una columnita, así sea una columna menos, una viga menos, un aumento de peralte, lo que sea, girar la columna, tienen que volver a realizar todas las verificaciones. ¿Listo? Ok, entonces ya para finalizar, como les decía, vamos a ver este indicador que es la ubicación del centro de rigidez y centro de masas, ¿no? Por ejemplo, lo vemos aquí en el sistema de muros, más fácil. Vamos a ver en Show Tables, análisis, resultados, Structural Results, centro de masa y rigidez. Y por ejemplo, a ver, imaginémonos aquí, vamos a tratar de ubicar un centro de rigidez.
Voy a agarrar un piso promedio, ¿sí? Un piso intermedio que sería, digamos, el nivel 3. Mi centro de masa está en la coordenada 10, 20, 10, 10. Fíjense que mi origen de coordenadas se encuentra aquí, ¿no? Este es mi punto 0, 0. Ok, entonces mi punto 10.20 en X, que sería este valor, 10.20 en X, si tengo una longitud total de 7, 14, 20, casi a la mitad, ¿no? Casi va a estar por aquí, por esta altura. Y en Y, si tengo una altura de 6, 11, 16, 17, 20 más o menos, la mitad estaría por 5, 8, por aquí, ¿no? Más o menos por aquí estaría la mitad. Ok, mi centro de masas va a estar más o menos ubicado por aquí, centro de masas. Y mi centro de rigidez está ubicado en la coordenada 10, 10 en X y 12, 14 en Y. Más o menos va a estar ubicado por aquí. Fíjense que en X está casi perfecto. Tengo una excentricidad de 10 centímetros. Llegar a esto es, casi imposible. ¿Ok? Ahora fíjense en Y. En Y tengo una diferencia de casi metro 20, metro 30 aproximadamente. Para la longitud vertical de 20 metros, metro 30 es casi el 5% o menos. Es un buen valor, ¿no? Como les decía. Entonces, estos valores están muy bien, ¿sí? Están muy bien. Y pónganse en el caso que los drips no les cumpla, ¿sí? Pónganse en el caso que los drips no les cumpla en X, ¿listo? Yo tengo que ver, por ejemplo, imaginémonos que estos valores del Y del centro de rigidez están en 12, ¿sí? 12, 12, 12. Listo. Ah, perdón. En Y, ¿sí? En Y es donde tenemos que ver. En Y estamos bien, ¿sí? En Y estamos bien porque tenemos excentricidad de 1,30 m, ¿ok? Entonces, lo que les decía, ¿no? Yo veo que mi drift en X no me cumple, ¿no? Mi drift en X, pónganse que es 0.008. Significa que tengo que rigidizar en X, ¿ok? Ajá, pero ahora veamos esto. Yo veo que mi centro de rigidez está por acá arriba y mi centro de masas está por acá abajo. ¿Dónde sería lógico aumentar la longitud de la placa o colocar una placa nueva? ¿Arriba o abajo? ¿Qué opinan, chicos? Ya con eso terminamos. ¿Arriba o abajo? Abajo. Ah, excelente, chicos. Pues están súper bien, ¿ok? Claro que sí. Porque, ok, si yo rigidizo abajo, ok, este drift va a disminuir. Ponte que disminuye a 0,07, ¿ok? Pero a la vez, como estoy rigidizando abajo, voy a generar con esto un doble efecto. Rigidización en X y también que mi centro de rigidez se acerque a mi centro de masas. Doble efecto positivo. Ok, aún con esto no me cumple, ya me salió 0,072. Bueno, ¿qué hago ahora? Recién empiezo o sigo rigidizando abajo un poquito más o ya compenso. Aumento un poquito aquí, aumento un poquito acá. ¿Sí? Por ahí mi centro de rigidez se va a mantener de esta forma, ¿no? Con una excentricidad pequeñita. Y ahora sí me sale 0,068, listo. ¿Sí? Listo. Queda ahí. ¿Sí? Si es la última estructuración, la definitiva, no habría ningún problema. Si es una de las primeras, sí sería lo ideal tratar de llegar a un valor cercano a 0,06 por posibles cambios que puedan ocurrir. Entonces, esto más que todo no es como una verificación, ¿sí? Pero es como un indicador, ¿sí? Un indicador que te puede ayudar a saber dónde sería la mejor forma de rigidizar. Porque no siempre es rigidizar igual a la derecha, igual a la izquierda, no, se dan cuenta que estratégicamente estamos rigidizando en un lado y aprovechamos para disminuir la excentricidad y eso va a generar que si es que teníamos torsión, probablemente ya no la tengamos.
¿sí? Entonces, son criterios que ustedes tienen que ir formando con la práctica, con prueba, no sé si prueba y error, por así decirlo, porque yo les recomiendo siempre que sus primeros proyectos traten de tener asesorías, ¿no? No mandarse por así, porque por ahí puede algo que se les esté pasando. Ok, chicos, entonces nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Ya la siguiente clase terminamos con las tres verificaciones que nos quedan, que son más fáciles de hallar. No sé si hubiera alguna consulta adicional. Ok, perfecto. Entonces, si está todo claro, nos quedamos aquí. Muchas gracias a todos y ya nos vemos el día martes. Sí, el día martes. Buenas noches, chicos. Buenas noches.